Vamos a iniciar. Vamos a grabar la sesión. En caso de que la quieran repetir, la dejamos colgada. Creo que hay varios de Ecuador. Bienvenidos a esta masterclass llamada No Más Goteras, enfocada al negocio de la impermeabilización. Como les había comentado, aquí vamos a ver 5 pasos claves para empezar a revisar cuáles son los problemas que tenemos de humedades, de filtraciones en nuestras viviendas. No sé si más de uno de ustedes se identifica con lo que voy a decir ahora. Si se identifican, pues les agradecería que dejaran un sí en el chat, porque hay muchos que han probado varios productos, pero la humedad sigue apareciendo. Esto es algo muy recurrente, lo he tenido en varios alumnos, en varios clientes, donde dicen, usé unos productos que me recomendaron comercialmente que eran muy buenos, pero no me han funcionado. Han estado perdiendo dinero con eso, tiempo y todavía no encuentran la solución. Han tenido recomendaciones, pero ninguna ha funcionado a largo plazo. Todas estas fotos que estamos viendo aquí son como casos verdaderos que he atendido. Entonces, miren cómo vemos estas paredes, ¿verdad? Hay más de uno que me ha dicho, he gastado tiempo y dinero sin lograr impermeabilización efectiva. Han seguido teniendo los mismos problemas y se siguen dando las mismas manifestaciones. Aquí podemos ver cómo toda esta pared se está dañando la pintura, le están saliendo ya grietas, está levantado el acabado, están teniendo problemas repetitivos, continuos por lo mismo. Veamos aquí un caso específico. Esta es una cocina en la cual el agua estaba saliendo del piso. Toda la humedad provenía era del piso. Entre el enchape, entre el acabado, salían las gotas de agua cuando uno caminaba por allí, salían unos pequeños chorritos. Resultó que, pues, la primero fue pensar que se tendría que romper la losa, quitar todo el piso, empezar a buscar la fuga que posiblemente era de una tubería, porque había bastante agua. Pero pues antes de iniciar todo esto se hizo un análisis, que es lo que vamos a aprender cómo realizar un análisis efectivo, porque no todos los problemas de humedad tienen que ver con la solución tiene que ser impermeabilizar. En este caso, después de estar varios días revisando, haciendo un diagnóstico continuo, me di cuenta que aunque el agua estaba saliendo del piso, no era de ahí desde donde estaba la fuente, no era ahí desde donde estaba llegando. Resulta que encima de esta cocina había un segundo piso, esto es una casa de 3 niveles, el agua estaba cayendo sobre este cielo raso porque arriba había una ducha, la ducha tenía una fuga, salía por el tubo, por el sifón, empezaba a caer en el cielo raso, luego pasaba por este mueble y empezaba a escurrir por la pared. Escurría por toda esta pared, por detrás de las tabletas se habían alcanzado a separar ligeramente de la pared, entonces creó un espacio por donde escurría toda el agua y el agua terminaba llegando al piso y salía por el enchape. De manera que el problema no era en el piso, no había que romper la placa, no había que buscar tubos ni nada como se había pensado inicialmente, sino era simplemente ir al segundo piso y solucionar el problema de la tubería que había. No se tuvo que impermeabilizar. Pero pues gracias a que se arregló toda esta pared, pudimos llegar a una solución que nos permitía que ya entonces podríamos entrar a hacer una remodelación de la cocina. Si ven de esta, son las mismas imágenes, estas que estamos viendo acá, con presencia de humedad y después nos permitió tener una remodelación mucho más eficaz, digámoslo así, mucho más tranquila, ya arreglando los problemas que teníamos. Ustedes ven las imágenes que acabamos de revisar, son toda esta parte de atrás de la nevera. Entonces, en este caso, la impermeabilización sí era, perdón, los problemas de humedad sí eran netamente estéticos. Pero vamos a ver que que los problemas de humedad y de filtraciones van más allá. No solamente es algo de estética como estábamos viendo. Las humedades y las filtraciones van a reaccionar con los materiales de la construcción, ya sean ladrillos, ya sean concretos, ya sea el hierro, y pues hay varios fenómenos que nos van a afectar. Entre estos, uno de los más comunes que tenemos es el de la carbonatación.
Es como el agua empieza a reaccionar con el concreto, empieza a generar una serie de manchas y empieza a unas manchas blancas. Seguramente las han visto alguna vez en estructuras en concreto o en muros, ¿cierto? En casas, viviendas, edificios, donde empezamos a ver cómo el concreto se mancha. Algunos tienen manchas negras porque ya es de moho, de hongos, pero las manchas blancas es el agua reaccionando con el concreto y esto empieza a generar que el concreto vaya perdiendo propiedades, ya va a ir perdiendo algo de resistencia. Y esto lo unimos también con el fenómeno de la oxidación, porque casi todas las construcciones tienen hierro de refuerzo, ¿no? Tenemos en los muros, tenemos en las placas, en las columnas, en las losas. Cuando entra el agua, se encuentra con el hierro y empieza a generar el fenómeno de oxidación, que es el polvillo este que es como rojizo, ¿cierto? Es un polvillo como café que sale por encima del hierro, pero lo que está haciendo es debilitarlo. Ahí, ¿por qué? Esta oxidación lo que permite es que el hierro pierda un poco de su diámetro. Poquito a poco, ¿cierto? Mínimamente va a ir perdiendo el diámetro que tenía de los hierros, su grosor, y lo que va a llevar es a debilitarlo. No va a ser algo inmediato, pero pues estamos ya teniendo problemas estructurales. Vamos a ver un caso extremo, que vean que esto pues puede ser algo bastante complicado en un momento dado, ¿cierto? Estas son las torres Campanario, que fueron pues famosas por su colapso en Miami en el 2021 debido a que tenían una piscina intermedia. Había una piscina en los pisos intermedios, más o menos tercero o cuarto piso, y tardíamente descubrieron que había una fuga. Descubrieron tarde que había una fuga que estaba afectando la estructura. Y miren lo que decía aquí, la losa de hormigón por encima del nivel del estacionamiento tenía daños por agua. Esto fue una investigación que realizó el New York Times y este fue uno de los conceptos que sacaron allí en el periódico publicado, donde la estructura había fallado porque la piscina tuvo una fuga continua durante varios meses, durante una buena cantidad de tiempo, debilitó la estructura y falló. Es decir, un edificio de estos tan alto está calculado para aguantar cierto peso, ¿cierto? Digámoslo, comparémoslo con el cuerpo humano. Si ustedes en algún momento van a alzar algo muy pesado sobre los hombros, hay cierto rango que el cuerpo puede aguantar. A veces uno pesa, puede coger un poco más de peso de lo que es, pero si dio un mal paso, se debilitaron las rodillas, se debilitaron el tobillo, ¿cierto? Y uno completamente porque el tobillo se dobló ligeramente o la rodilla pudo haberse flexionado, todo el cuerpo se va hacia abajo, ¿cierto? Ahí caímos al piso y pues ahí tuvimos nuestro golpe. Con el edificio pasa algo parecido. La estructura funciona bien si todas sus piezas están Bien, completamente bien. el En el quesito. momento que una parte falla, todo puede llegar a colapsar. Entonces, aquí vemos como en estas dos imágenes se veía que colapsó la parte central, colapsó la otra torre y la única que quedó de pie fue esta zona de acá, que fue posteriormente demolida, pues claramente por seguridad, ¿no? Era totalmente inhabitable. Pero vemos ya como los problemas de filtraciones y de humedad llegan a afectar en un caso ya más extremo, ¿no? Ahora hablemos un poco más. Ya sabemos que no solamente es estético, no solamente es un problema de estructura que podemos tener en nuestras viviendas o en las construcciones en general, sino también se vuelve un problema de salud. Ya hay estudios, esto es tan grave pues que ya hay estudios que empiezan a hacer, por ejemplo, el estudio de medicina de los Estados Unidos estuvo revisando cuál era la posibilidad de que una vivienda que presentaba humedades o que tuviera filtraciones podría ser un mal o un buen ambiente. El resultado, pues, ¿qué nos dio? Que una casa que tenga algún tipo de humedad, sus habitantes pueden llegar a sufrir 50% más de enfermedades asmáticas que en una casa que no hay humedades, que no tiene infiltraciones. Tiene también más posibilidades, 50% más de posibilidades de aparición de tos.
y un 52% más de síntomas de cualquier otro problema de tracto respiratorio. Ustedes a veces han estado en lugares, en oficinas, en lugares que uno permanece mucho tiempo y sin darse cuenta, con el tiempo uno empieza con una pequeña carraspera, ¿verdad? Con una tos suave pero continua, a veces una rinitis, a veces empieza uno a sonarse constantemente y creemos que es como un cambio de clima, que hoy amaneció haciendo frío, que pues estaba haciendo calor y de pronto entré a este lugar y estaba frío. Y resulta es que el ambiente o la humedad que tiene presente ya deja hongos y deja moho en el aire. Y eso nos empieza a afectar las vías respiratorias, nos empieza a afectar la garganta, la nariz. No sé si ustedes en algún momento también hayan visto cosas como esta, ¿cierto? Como esta imagen que tenemos aquí. Daños en los acabados muy cerca de la ventana, por ejemplo. Esto es algo muy común que encontramos porque los materiales no siempre son compatibles. Pero este material, digamos este muro, no es tan compatible, no se puede mezclar con el aluminio o con el marco de la ventana, porque van a dejar un posible espacio como estos. Y si no lo sellamos, el mismo aire o cada vez que llueve, la misma humedad va a entrar y va a empezar a dañar los materiales. Esto simplemente es, como decíamos, esto puede ser algo estético, algo visual, pero esto viene acompañado de que ya hay esporas de moho en el ambiente, de que ya nos está afectando la salud. Por eso es tan complicado estos temas. Ahora me presento. Mi nombre es Fabián Díaz, yo soy arquitecto hace más de 20 años. Salí de la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Tengo una maestría en gerencia de proyectos en la Universidad Internacional de Valencia y en los últimos años me he dedicado mucho a este tema de las impermeabilizaciones. Como contratista, como interventor también he manejado varias obras y pues por último, en el último año por eso surgió la idea de hacer este curso. En el último año estuve con más de 100 alumnos viendo específicamente el tema de impermeabilizaciones. Allí fue donde encontré interactuando con todos ellos y todos preocupados por un mismo tema, por una misma temática, en donde cada uno tenía diferentes problemas. Más de uno ya empezó a decirme, claro, yo tengo un hermano que es menor que yo, es un hermano pequeño y está enfermo de asma desde hace tiempo. Cuando me contaban cómo era su ambiente, por ejemplo, tenían un muro que no estaba impermeabilizado y cada vez que llovía, pues tenía una humedad presente allí. Aparte, el cuarto era muy frío. Empezaron a encontrar la relación entre problemas de salud que había en su vivienda, problemas estructurales también que tenían en la vivienda, con el tema de las humedades y las filtraciones. Entonces de allí surgió la idea que pues si se podía ayudar a más de 100 alumnos que tuve aquí, la idea era volver un curso que sea digital y poder llegar más allá al resto del mundo. Porque cuando tenemos problemas de humedades, cuando tenemos problemas de filtraciones, no siempre encontramos una información o alguien que nos pueda decir exactamente qué es. Casi siempre la información que encontramos es a nivel comercial. ¿Cierto? Tenemos algún problema que digo, bueno, tengo una humedad, ¿qué hago? Pues lo primero que hacen es ofrecerme un producto. Me dicen, coja este producto, coja estos baldes, aplíquelo de tal forma, esto es buenísimo, o nos dejamos llevar por algo de publicidad, pero realmente lo que deberíamos hacer antes de conseguir el producto, que los productos pueden llegar a funcionar muy bien, pero si no usamos el producto de manera adecuada para el problema que es, si no identificamos el problema como es, no vamos a encontrar un producto adecuado, ¿cierto? No vamos a encontrar una solución. Varios me decían en el grupo que algo en las encuestas que envía el grupo era muy común, fue como la opción que más sacaban era, he usado productos y no se soluciona nada. Aplico productos en la humedad y nunca se soluciona, porque tenemos es que encontrar el origen. Así como les daba el ejemplo ahorita de la cocina, que teníamos el agua en el piso, pero resulta que la filtración venía desde el segundo piso a causa de un tubo que estaba fisurado. Entonces hubiéramos tratado 1000 veces el piso y nunca se hubiera encontrado la solución. Por eso vamos a enfocarnos en este curso a buscar el origen. Eso es muy importante. Aquí tengo pues un par
de testimonios, pues de los más de 100 alumnos que les decía que tengo, que tuve, y Sandra, que era auxiliar administrativa, tenía problemas en su casa de humedades y hasta que no hizo el curso, pues dijo, bueno, realmente es que esto no es algo solamente de pintar mi pared y arreglarla, sino que es la salud y la calidad de vida de mis seres queridos están en problemas. Tenemos que arreglar esto de alguna forma porque esto va más allá que la simple estructura. De hecho, las humedades y filtraciones son tan comunes que miren este estudio que hicieron para una tesis de ingeniería civil en donde revisaban 5 de las constructoras más grandes que había, con cada una con sus obras. Fueron a verificar cuál de cada constructora, cuáles eran las posventas más comunes después de que se entregaba una obra nueva, se entregaba, digamos, 0 kilómetros todo para que empezaran a estrenar la vivienda. Siempre había unos errores después de entregarla, unas posventas. Y miren cómo las filtraciones y humedades ocupaban un porcentaje generoso dentro de estos problemas muy más comunes, ¿cierto? Inclusive miremos aquí, constructora número 3, el 8% de sus problemas eran por humedades, porque este es un tema que, aunque es muy importante, no siempre se hace en la construcción. Por ejemplo, si ustedes han tenido gente o ustedes mismos que gente, digo yo, de la familia antes que dijeron voy a construir mi casa aquí, yo mismo la construyo, algo de autoconstrucción, y con el tiempo lo más común era encontrar humedades ascendentes. La humedad que está cerca del piso, pero que empieza a subir por el muro a unos 30 40 centímetros y empieza a dañar la pared. Y eso es muy común porque desde el principio, desde que se están construyendo las bases de cualquier edificación, debería uno empezar en empezar a pensar en la impermeabilización de los cimientos, ya sea por medio de algo Bueno, líquido, ¿cierto? O poder un bloqueo, por ejemplo, un plástico, un polietileno o algo que me crea aislamientos para evitar que la humedad del piso empiece a subir, porque esto viene con varios fenómenos. Vamos a revisar cuáles pueden ser estos fenómenos. bueno, Vamos a ver cuáles son las causas principales de las humedades y de las filtraciones. Pues más básica que la vemos es la presencia de agua, ¿cierto? Pero el agua a veces ve al puede estar otro. también en forma de vapor. No siempre vamos a tener Bueno, no siempre vamos a tener que sea agua líquida, sino a veces en la ducha, por ejemplo, cuando hay agua caliente. Después de que alguien se baña, empieza a quedar el espejo húmedo y con el tiempo en el baño podemos empezar a ver que hay manchas negras en la pared, que hay manchas negras en el techo y estas manchas negras son moho, ¿cierto? Que se está creando es porque se queda el vapor atrapado dentro del espacio, no se deja una buena ventilación, a veces no todos los baños tienen una ventilación directa, ¿cierto? No tienen una ventana para que todo se pueda ventilar, sino a veces tienen una rejilla, tienen ductos o son baños internos. A veces uno sale del baño y lo que hace es cerrar la puerta para evitar que esa humedad salga. Debería ser lo ideal, pero entonces ese vapor es el que empieza a crear la humedad dentro y empieza a generar el moho. Así también como seguramente han visto en algunas mañanas que hace frío y empieza a salir el sol, el choque térmico, empiezan los vidrios de la vivienda a llenarse de gotas de agua. Esto también es vapor, es el por condensación y puede empezar a crear problemas en los muros debajo de la ventana. ¿Cuál es el otro problema que podemos tener que genera estas humedades? Pues podemos tener la falta de aislamiento. Como les decía ahorita, hay un problema sobre todo en la falta de aislamiento de la vivienda con respecto, o de la construcción con respecto al terreno. El terreno funciona como si tuviera una esponja, ¿verdad? Como si yo tuviera una esponja de estas con la que lavamos los platos, la que absorbe el agua, y en el momento que yo presiono esa esponja, toda el agua empieza a salir por el peso, ¿cierto? Sale hacia arriba, sale por los costados. El terreno es algo parecido. El terreno está lleno de agua, naturalmente. En el momento que yo pongo una construcción encima,
con el tiempo esta agua va a empezar a salir hacia arriba, ¿cierto? Va a empezar a salir hacia arriba y como los materiales en construcción son porosos, el concreto, el ladrillo, el cemento que uso para mezclarlo con arena y con agua para hacer la pega de los ladrillos, para hacer pañetes, para hacer varias cosas en la construcción, entonces casi todo es poroso. Estos poros lo que permiten es ir absorbiendo el agua poco a poco, que el agua vaya pasando, y ahí es donde empezamos a encontrar problemas de humedades, como les decía ahorita, ascendentes o a veces en la parte de afuera de la vivienda, y empezamos a encontrar una serie de problemas en varios lugares. ¿Cuál es el problema de que los materiales sean porosos? Que los poros son pequeños como huequitos de aire que vamos a encontrar a lo largo del material. Por ejemplo, si es un muro, pues voy a encontrarlos repartidos y el agua cuando entra lo que empieza es como a unir estos puntos, a encontrar un camino para irlo recorriendo y después encontrar una salida. Entonces, ¿cuál es uno de los errores que tenemos muy comunes en el momento de intentar sanar una filtración o una humedad? Es llegar directamente a donde vemos el daño. Vemos el daño, la pared está aquí dañada, pues vengo, la curo y ya está. Realmente el problema va a ser ese al otro lado. El agua está pasando desde algún lado, posiblemente en un lugar totalmente diferente. Como les decía, como es poros, entonces puedo encontrar, por ejemplo, la humedad arriba, pero se está manifestando abajo, porque está haciendo un recorrido largo y está saliendo por otro lado. Lo que nos puede pasar en unas placas. ¿Cierto? En las placas que tengamos de concreto. Podemos encontrar la humedad por el origen en un lugar, pero la manifestación está siendo en otro lugar, porque el agua está haciendo un recorrido. Entonces, en el momento que tratamos directamente la manifestación, no estamos solucionando. Y ahí vienen muchos problemas, como contaban en el grupo o como he escuchado a otros. Ya usé unos productos, los apliqué y no me sirvió porque siguió saliendo. Entonces, el problema es que si yo aplico un producto impermeabilizante, pero mi humedad está por el otro lado, me va a dañar el producto. El producto sirve es como una barrera para que el agua no entre. Entonces, lo que yo estoy haciendo, curando la manifestación, está mal. Tengo que ir a buscar ese el origen. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el surgimiento? Y tratarlo allí. Ya después, entonces, sí puedo llegar a reparar el lugar que está dañado, donde está la manifestación. Esto se da muy fácil porque vamos a encontrar entonces la presencia de aberturas, juntas, grietas. Las juntas de materiales es muy común que encontremos, es algo parecido a los que les mostraba ahorita. Una junta de materiales puede ser el borde de la ventana con el muro y eso queda un pequeño espacio porque pues los dos no están completamente a topes. Es muy común encontrar esas humedades porque simplemente es hacer un sello. Puedo coger un material como una silicona industrial, un poliuretano y aplicarlo bien para poder sellar esto y evitar que el agua entre. Y otro de las causas también es la dificultad de secado o eliminación del agua. Por eso es que a veces en las cubiertas, hay varios también que me han dicho, no, es que tengo una terraza, déjenme ver unas fotos, déjenme ver un video de la terraza que tiene problemas de filtraciones y lo primero que a veces puede llegar a ver uno es que la terraza o la placa que recibe el agua, que está hacia el Voy, exterior, voy. queda completamente emposada el agua. El agua no tiene una inclinación, sino que llueve y el agua se queda allí porque no tiene una forma de evacuarse. El agua solamente con estar emposada en algún lugar empieza a generar deterioro, porque el agua empieza a buscar los componentes del otro material con el que se está tocando, con el que está cercano, ¿cierto? Y empieza a deteriorarlo quitándolo. Por eso es que a veces uno ve las terrazas que empiezan a generar manchas, que empiezan a generar deterioros y de allí empiezan algunos problemas. Ok, voy. Si vamos claros hasta allí, van siguiendo todo. Si está Aquí la ya. información clara, por favor, No, es un que sí en el como chat. vaya, entonces por Les eso. agradecería para ver si vamos conectados y si van siguiendo la información.
Por favor, regálenme un chat, un sí en el chat y Pues, vamos avanzando. es porque estamos todos. Vamos a tener varios problemas aquí, varios Estoy inconvenientes hablando en la sopa. con los fenómenos de, del agua, ¿cierto? Teníamos uno que es uno de los más comunes, de los más peligrosos también, que se llama la capilaridad. La capilaridad es el fenómeno que les comentaba que empieza el agua por el peso que va a tener de la edificación, va a reaccionar el terreno y va a empezar a sacar el agua hacia arriba, generalmente por los muros. Pongámosle otro color a esto. ¿Se vea? Puede empezar a subir el agua por los muros y vamos a encontrar manifestaciones de humedad hacia el interior en los primeros 30, 40, 50 centímetros de los muros. Eso nos va a dañar y uno de los problemas cotidianos es que siempre se trata de arreglar es la pared y vuelve y aparece. El otro que ya hablábamos ahorita, que es el problema de humedades por vapor, es la ¿Qué? condensación, Ah, bueno. muy común en los baños y muy común en las cocinas. En las cocinas porque pues cuando estamos cocinando, cuando se está preparando algo, arroz, una sopa o algo, es muy común llegar a cocinar con agua. Y el agua pues genera vapor y a veces esta agua pues ya tiene algo de especias, puede tener sal, puede tener alguna salsa, puede tener aceite, puede tener varios componentes que son los que se van a empezar también a pegar en el mueble superior de la cocina, se pueden pegar en el techo y podemos entrar a tener problemas de humedad también por condensación. ¿Cuál es el otro fenómeno que tenemos? Pues es la gravedad. El agua lluvia cae, no tenemos una buena impermeabilización en la cubierta, en las tejas, por ejemplo, pueden estar dañadas, puede haber inconvenientes allí y vamos a empezar a tener filtración a través de las cubiertas, a través del techo o de las tejas, según lo tengamos. Vamos a tener otro fenómeno, que es el fenómeno de escurrimiento que podemos tener cerca algún terreno inclinado, demás. Podemos tener un jardín, escurre el agua, no tiene a dónde irse y vamos a empezar a generar empozamientos. El agua se va a quedar pegada, va a quedar cerca de la edificación. Cuando tenemos este problema que el agua queda empozada, lo que les decía, empieza el agua a deteriorar la parte exterior y fuera de eso empieza a buscar como es poroso, empieza a encontrar un camino para llegar hasta el interior. A veces lo que tenemos que aplicar aquí, por ejemplo, podría ser es una forma de conducir el agua. No necesariamente tenemos que llegar a impermeabilizar. Podemos tener aquí un tema, una situación de construir una canal, por ejemplo, y conducir el agua hasta unas tuberías, unos sifones o algo que nos ayuden a evacuar. Si no puedo construir la canaleta, puedo hacerlo hacia abajo en el terreno y tal vez construir un filtro. Hay varias formas de conducir el agua y podemos llegar a evitar estas humedades por empozamiento. Volvemos a tener otro problema, o bueno, otro de los problemas comunes. Esto me está generando una humedad desde la parte exterior hacia el interior de la vivienda. Y muchos lo primero que hacen es arreglar esto, arreglar el interior, arreglar la manifestación, como les decía. Pero el verdadero problema está es afuera. Si no se soluciona este problema de afuera, pues y mil veces cualquier producto no va a ser el más apto, ¿cierto? No va a funcionar y va a seguir continuamente esa humedad. Veamos este caso, fue algo lo que vimos al principio. Miren cómo este es un apartamento, una vivienda que tiene una terraza en la parte superior, donde empezamos a encontrar manchas del agua que se está filtrando, se está secando aquí y en días de lluvia fuertes, pues era
unas goteras continuas. Este es el mismo lugar y ya empezamos a leer diferentes manifestaciones de las humedades. Aquí vemos cómo se nota que está, miren, aquí está, la pintura ya se está agrietando. Aquí ya hay bolsas de aire, se está soplando la pintura, están creando burbujas. Vemos que el agua está escurriendo, esto nos indica que el agua está pasando por el muro desde la parte superior, porque lo afectado está más cerca del techo, pero miren cómo esta parte hacia abajo ya no tiene esta afectación, no tiene el mismo problema, pero vamos a encontrar algo adicional. Miren aquí cómo esta parte ya está mostrando en el vértice que en toda esa ¿no? esquina hay una filtración más fuerte porque aquí ya tenemos hongos, ya hay un moho negro, ligeramente verde, y fuera de eso alcanzamos a ver que aquí ya se han hecho unas reparaciones anteriores, que toda esta parte ya ha tenido unos arreglos previos y no se había llegado a una solución. Pero ¿cuál era el inconveniente de eso? ¿Por qué se estaba generando? Pues bueno, miren aquí la razón. Esta es la parte superior de ese apartamento, es una terraza donde es una placa que está filtrando, aunque aparentemente ya se le aplicó alguna vez un sistema de impermeabilización o un producto de impermeabilización, que ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es un sistema, que es lo que se debe aplicar siempre, un sistema de impermeabilización, que son varios componentes, y no solo coger un producto y ponerlo y aplicarlo. En este caso cogieron un producto, al parecer asfáltico, con componentes asfálticos, se aplicó, pero estos productos, como les digo, vienen en un sistema. Y este tipo de productos no es solamente aplicarlo y dejarlo allí a la intemperie, a la vista, porque esto necesita unas capas de protección. Aparte de eso, cuando vamos a aplicar una impermeabilización en una terraza, lo ideal es subirlo por el muro, porque si yo dejo esto muy bajito, siempre estas líneas, ¿Está este ángulo lloviendo? que tengo aquí del encuentro de la placa con los Pero muros, bueno, que son unos 90 grados, es como un vértice que me va a permitir que entonces el agua entre por allí fácilmente, porque son dos materiales que se están encontrando uno con otro, lo que hablábamos ahorita, una junta como de está de materiales. comprar queso. Entonces, en el momento que tengo que Y me lo encontré aplicar, varias veces, me lo he encontrado. en el momento que tengo que llegar a aplicar la impermeabilización, debería hacerlo por la placa y subirla por el muro. Ojalá por el muro hasta llegar a la parte superior, por lo menos hasta la mitad aquí del muro, por lo menos unos 10 centímetros, para que esto quede totalmente cubierto. Como les decía, la impermeabilización pues es una barrera que yo voy a hacer contra el agua, ¿cierto? Para que no me entre por ninguna parte. Entonces necesito dejar esto completamente cubierto. Mucho como lo echaba. ¿Qué errores hay aquí? Entonces miren, no hay un lugar definido exactamente hasta qué altura llegó el producto de la impermeabilización, sino que simplemente se aplicó casi toda en la placa. Aparte de eso, esto es una terraza que es transitable, que lo usaban también como para depositar unos materiales allí arriba. También era una zona de lavado, de lavandería. Miren aquí cómo dejaban los materiales y pues también había Me gente voy, pasando era constantemente. Era muy cuatro fácil meses. acceder, se hacían reuniones y demás. ¿Cuándo Entonces, ¿qué tienes es lo que otra pasa con cita con él? esto? Que se empieza a abrir, se empieza a pelar el material por el tránsito. La mayoría de veces las impermeabilizaciones necesitan estar cubiertas, necesitan estar protegidas, porque si yo las dejo así nomás a la vista, con el simplemente paso, así sea con tenis, con cualquier tipo de zapatos, en el momento de caminar por ahí ir levantando poco a poco esto. Se va a ir deteriorando la impermeabilización, la capa de protección se va a levantar y entonces va a permitir que el agua se filtre a los espacios interiores sin ningún problema.
¿Cuál sería lo ideal de esto? Pues si yo voy a tener una impermeabilización y sé que aquí arriba voy a hacer una terraza de asados o voy a tener un depósito o va a haber un tránsito continuo, un tráfico de personas continuo, debería entonces ponerle encima un acabado. Me refiero a que debería haber, por ejemplo, unas tabletas, ¿cierto? Ponerle un piso, un enchape para que proteja la impermeabilización. De manera entonces que va a quedar una doble barrera que va a ser el enchape y luego la impermeabilización por debajo. Y así vamos a asegurar también que dure más tiempo. Permítanme un momento, voy a tomar un poco de agua. Siempre estar hablando lo seca un poco a uno. Veamos este otro caso. Una casa que se quería remodelar, se quería arreglar, pero tenía problemas de humedad. Entonces este problema de humedad, aunque se le había hecho algunas veces ya anteriormente algunas reparaciones, no estaba funcionando. Miren aquí cómo se ve esta humedad, aparentemente pues una humedad ascendente, estaba dañando toda esta parte y miren cómo aquí en el piso ya también se le había hecho alguna reparación anteriormente. No estaba funcionando, hablando con el dueño decía que llevaban muchos años allí, no recuerdan cuándo empezó a salir eso, sino que cada vez estaba peor. Miren ya cómo el material se estaba cayendo solo, ¿cierto? Aquí ya no había nada que pelarle ni nada, sino solo el material estaba fallando y se estaba cayendo. Pues aquí también fue necesario hacer un diagnóstico, revisar bien si era realmente el terreno, empezar a buscar tuberías. Miren cómo el terreno se veía inclinado. Miren toda esta parte aquí atrás, una montaña. Miren cómo esto se ve de inclinado. Entonces, el terreno también llegaba acá y seguía más o menos en esta inclinación. Entonces, una de las primeras ideas era, pues, toda el agua viene de por allí, se está metiendo por debajo, encuentra la casa y empieza a subir por el muro. Pero resulta que el agua estaba afectando solamente en esta zona. Si hubiera sido tema de terreno, estaría todo el resto de la casa también afectada, pero solamente estaba afectado acá. Se siguió haciendo el análisis, revisando por dónde venían las tuberías, por dónde se estaban haciendo una serie de las acometidas y encontramos, efectivamente, que por esta parte de abajo donde estaba la humedad, por aquí venía el tubo de suministro de agua que subía por acá y luego llegaba hasta esta parte que era el baño. Resulta que este tubo ya estaba fracturado en el codo, en esta parte, tenía un pequeño goteo, tenía una fisura y ese goteo todavía estaba ya durante muchísimos años saturando todo el terreno solamente en esta parte, llenándolo de agua y por ende entonces empezaba a subir. Lo que les decía, los materiales porosos funcionan como si fueran una aspiradora de agua, ¿no? Eso lo empiezan a coger poco a poco, una aspiradora de agua de baja potencia, y empiezan a cogerlo, empieza a subir el agua y dañaba la pared. Pero en el momento que tengo eso, entonces, ¿cómo debo tratar la humedad de una pared? ¿Cierto? No, simplemente debo hacer un recorte recto tratando de buscar una figura geométrica posible porque si yo solamente arreglo el problema de la mancha que tengo, pues eso va a quedar como un parche, ¿no? Va a quedar como si fuera un mapa bastante extraño. No va a funcionar después la reparación porque entonces no se va a agarrar bien con el resto de los materiales. Miren aquí lo que se hizo entonces, tratando de buscar unas líneas rectas, como si fuera un rectángulo, se retira todo el material alrededor y luego si vamos a hacer una reparación, que pues por esta línea, pues gracias a esa forma que le damos, es mucho más, se vuelve, digamos, compatible con los materiales anteriores, ¿cierto? Con el material existente y no va a quedar como si fuera una mancha como muy irregular esta reparación.
Retiramos el material que está ya dañado, toda el área frente, lo, lo reparamos, ponemos nuevo material y ya podemos entrar a darle un acabado. Entonces miren ya como la casa pues ya con un arreglo y demás, el resultado que tuvimos es que ya la humedad no se ve por ningún lado. De hecho, algo que vemos cuando se hace un buen trabajo es que no se nota, ¿cierto? Si yo hice una reparación y todavía veo que no, es que aquí reparé porque el material viejo de lo nuevo, pues no estuvo tan buena la reparación porque se nota en dónde se arregló. En cambio, miren aquí que en el lugar donde estaba la humedad ya no vemos materiales dañados. Ya la reparación quedó bien y parece como si no nunca hubiera habido problemas de humedad. Solucionamos el origen y podemos llegar a mejorar la vivienda. Esta es una imagen de una terraza bastante amplia, era una imagen de 300 una terraza de 300 metros cuadrados aproximadamente. Y aquí que les contaba de los sistemas de impermeabilización, que hoy en día yo debo usar varios al tiempo, no solamente uno. Debo llegar a tener varios elementos, ¿cierto? Voy a arreglar unas fisuras, voy a arreglar unos pequeños huequitos que tenga por allí, un tubo que está saliendo, debo poner un imprimante, un elemento que me ayude a dar una mejor adherencia a lo que voy a aplicar. Vean aquí como escogieron simplemente dijeron, vamos a aplicar un impermeabilizante y lo pusieron encima de unas baldosas. Creo que aquí alcanzan a notar cómo se ve la cuadrícula todavía del piso del piso base, si lo ven aquí. Y esto ocurrió porque estos materiales líquidos, todo esto rojo es una impermeabilización acrílica. En el momento de aplicarlo, pues es líquido. Y en el líquido, pues empieza a absorber según el material que esté por debajo. Por eso la impermeabilización se mete entre los poros hasta cierto punto y luego cambia su estado de líquido y ya se vuelve un poco más sólido, digámoslo así. Se vuelve un poco cauchoso. Aquí, ¿qué no tuvieron en cuenta? Pues que era una terraza, como les decía ahorita, una terraza que era transitable, donde pasaba gente. Miren cómo se fue levantando poco a poco. Aparte de eso, la absorción del material líquido sobre la superficie no fue parejo, sino se absorbe de una forma en las tabletas y en la junta de las tabletas se absorbe de otra forma. Esto le va quitando una elasticidad pareja, ya no deja que haya una capa completa de impermeabilización, sino va a ser más delgadito en unos lugares y más amplio en otros. Esto lo que genera es que haya una tensión en la impermeabilización en el material, en el momento de secado, que se endurece, entonces la tensión va a ser dispareja en diferentes lugares y va a empezar a romperse muy fácil cuando llegue a haber algún tipo de tránsito, así como estamos viendo acá. Aparte de eso, algo que ya habíamos visto antes, no se generó alguna forma o una inclinación, digamos aquí una pendiente, para que el agua se pudiera ir, para que el agua se pueda evacuar. Entonces miren cómo empieza a llover y en estos lugares empieza a quedar el agua emposada. Y veamos cómo sí empieza a cambiar, ¿cierto? Empieza a cambiar el color, empieza a cambiar la textura. Como les decía, el agua simplemente por estar ahí quieta empieza a cambiar las propiedades de la superficie. Entonces aquí vemos lo que no se debe hacer, no es solamente aplicar un producto, tenemos que hacer una solución integral y ojalá aplicar un sistema completo. Otro problema que vamos a encontrar que es muy común, bueno, comunes son casi todos, ¿no? Eso hay un montón de problemas que son repetitivos precisamente por no tener la información exacta de cómo tratar todos estos elementos. Estos son unos edificios de 14 pisos, unas viviendas pues económicamente bien ranqueadas, digámoslo así, con unas buenas áreas y esta es la cubierta. En cuestión de 4 años empezaron a tener problemas, eran edificios nuevos, ¿no? Y en cuestión de 4 años ya empezaron a tener problemas de humedad, problemas de filtraciones, porque hicieron
una impermeabilización, como vemos aquí todo esto que se ve negro es una impermeabilización asfáltica, que es de las más económicas, pero también es de las que dura menos y sobre todo si no la aplicamos bien, es la que va a durar todavía mucho menos. Y aquí se le puso un cubrimiento. ¿Recuerdan el primer caso que vimos que yo les decía que de alguna forma debería haber otro elemento que les ayudara a cubrir? Pues aquí esto rojo que estamos viendo es un cubrimiento acrílico supuestamente compatible con el asfáltico, sirve para cubrir, proteger todo el asfalto, pero ya estamos viendo que no era como tan compatible, ¿no? Porque miren que todo lo rojo que es lo acrílico se empezó como a romper, se empezó a derretir solo, dejándolo expuesto a la parte asfáltica. Lo asfáltico, les decía, puede ser un buen material, pero se debe ser cubierto porque es susceptible a la intemperie, a los cambios de clima, al sol, sobre todo el sol lo ablanda mucho, lo puede cristalizar rápidamente. Por eso hay que cubrirlo. Pero si el cubrimiento está fallando, pues miren todo lo que empieza a pasar. Y esta terraza, si no había casi nada de tránsito, no subía ninguna persona ya a esa cubierta, no era necesario. Pero miren cómo se empezó a dañar por materiales que no son compatibles. Este es otro de los errores comunes. Veamos esta otra cubierta. Esto fue unos edificios en un conjunto de 10 torres en donde tenían casi todos el mismo problema. No se les había hecho una solución integral. Veamos aquí esto, cómo ven, cómo empiezan a ver ustedes. Por ejemplo, en esta zona hay un material diferente. Aquí hay otro porque son de otros colores. Miren aquí cómo esto es otro color. Entonces lo que se empezó a hacer desde un principio fue, hay humedades, hay filtraciones. No, pues sanemos el pedacito. ¿Dónde está cayendo el agua? Aquí. Pues ahí mismo en la parte de encima vamos a solucionar algo. Realmente esto no funciona así. Porque si yo, como les decía, puedo tener la filtración acá, en este punto, pero resulta que el agua se fue por entre la placa, se fue por debajo del sistema, porque ya encontró por dónde meterse el agua, y termina saliendo al interior de las viviendas por acá. Entonces, si yo vengo nomás y soluciono un pedazo de estos, o soluciono el pedazo aquí encima, y resulta que mi filtración venía de allí desde otro lugar, pues va a continuar en esto. Con el paso de los años se hicieron varias reparaciones, solamente el pedacito, el parchecito nomás, la zona exacta. Miren cómo termina quedando esto y cuál fue la solución definitiva. Pues llegar a decir, hay que levantar todo esto, hay que cambiarlo y apliquemos un sistema de impermeabilización. Miren cómo era esto y ahora a lo que vamos a llegar. En los mismos edificios se quitó en este caso esto era un manto asfáltico, aquí había una tela poliéster, aquí había un manto pero sin algo bituminoso, había varios materiales aquí. Todo esto se levantó para darle paso para empezar el tratamiento con sistema de impermeabilización. ¿Qué hicimos? Tratar las fisuras. Miren, aquí había unas fisuras ya representativas, de forma puntual se trataban. Se hacía el sellado de los sifones, donde están junto con la placa, ¿cierto? Se hacía el sellado también del espacio que quedaba de algunos tubos de ventilación que había, porque entonces el espacio que queda entre el tubo y el concreto puede permitir que haya una filtración por allí. Entonces, entramos a sellar todos los posibles huequitos, todos los posibles lugares por donde pudiera filtrarse. Luego, miren aquí cómo se empieza a ver esto más oscuro. Entonces ya estamos uniendo una emulsión asfáltica, poniéndola como imprimante. El imprimante nos ayuda a mejorar la adherencia de la placa. En este caso, pues es una placa de concreto. Si le ponemos algo encima inmediatamente, pues va a adherirse, pero no con la fuerza que deberíamos esperar que lo haga. Cojo el imprimante con emulsión asfáltica,
lo aplico y esto queda mucho más pegajoso, queda más adherente de manera que en el momento que ponga el acabado de la impermeabilización encima, va a haber un mejor agarre. Y ahorita les voy a dar un dato sobre la duración de este material. Miren entonces lo que les decía, como aquí ya todo esto está con imprimante. Le pusimos después una capa adicional. Vean que está cada vez más oscura la placa de concreto. Una capa adicional de emulsión asfáltica. Y luego para mejorar la barrera de cubrimiento, se le empieza a poner esto en rollo, que es lo que llamamos el manto asfáltico, que es una membrana preformada. Sin embargo, no es lo único que existe. Existen varios. Ahorita vamos a ver algo más sobre eso. Y empezamos a combinar materiales que son compatibles, todos asfálticos, uno con otro, pero que combinados nos empiezan a dar una mayor duración. Es decir, si yo uso solamente la emulsión asfáltica, puedo tener una protección de 4 años, 3 años, dependiendo las características que use en el momento de aplicarlas. Como les decía ahorita, puedo poner una pintura bituminosa. Si la dejo solamente así con esto y a la intemperie, pues es posible que no me dure más de 2 años. Pero en este caso estamos sellando todas las fisuras, sellando las partes de tuberías, de sifones, de todo lo que encontramos. Ponemos dos capas, un imprimante para que haya mayor adherencia, una capa de emulsión asfáltica y por último vamos a poner encima todo el manto asfáltico, que ya viene con este aluminio, que este aluminio es el que ayuda a protegerlo de los rayos solares. Entonces nos estamos garantizando que todos nuestros componentes asfálticos que tienen problemas con el sol no los vayan a tener porque están protegidos con este aluminio, con el foil. Entonces ya estamos hablando que cojo la emulsión asfáltica que me puede durar de 2 años a 4 años, lo combino con un manto asfáltico, ¿cierto? Con un tratamiento que he hecho de varias capas y estamos hablando entonces ya que fácilmente puedo tener un sistema impermeabilizante que me va a durar de 10 a 12 años. Si además yo regularmente le hago un mantenimiento, o sea, paso a revisarlo cada 2, 3 años, verificar que no se haya levantado, que no haya problemas por acá, que no haya tenido más inconvenientes, digamos, le puedo hacer un pequeño mantenimiento y por cada mantenimiento fácilmente le puedo sumar 1 o 2 años más de vida a un sistema de impermeabilización de estos. Y miren entonces cuál es el resultado. Si ustedes ven, es algo ya completamente diferente, ¿cierto? Ya se ve más limpio, ya se selló todo, se sellaron los sifones, las tuberías, tenemos la impermeabilización subiendo por los muros, de lo que les decía de eliminar los 90 grados, también impermeabilizamos todas las salidas que podamos tener allí, los adicionales, y miren entonces cómo termina quedando la misma terraza que habíamos visto desde el inicio. Es un cambio, ¿no? Y esto sí nos va a asegurar que tengamos durante varios años, miren, esta misma terraza que ya tenía filtraciones por varios lugares, que tenía deterioro, miren cuál fue el resultado. ¿Cómo? Es ¿Ya está bien? ¿La de tu habitación? un cambio No sé, generoso, no, ¿no les no. parece? Yo tampoco, hija. De pronto. Entonces, ¿cuáles eran los 5 pasos que acabamos de revisar todos? Yo les había dicho, vamos a buscar 5 pasos para hacer las impermeabilizaciones y para encontrar los problemas. ¿Cómo los vamos a solucionar? Primero, ya hablamos de los análisis, ¿cierto? Ya conocemos algunos problemas que tenemos, algunas de las causas que pueden llegar a salir por el agua, por las filtraciones, ¿cierto? Lo que causan las humedades. Entonces, primero realizamos un análisis. Después tenemos que identificar cuál es el origen. Ya sabemos cómo llega el origen, vamos a tratarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues escoger un sistema de impermeabilización. ¿Cuáles van a ser nuestros mejores productos para tratar específicamente ese origen que encontramos? Ya vamos a ver un poco más de esto. Luego, cuando lo escogemos, vamos a buscar la cuantificación. ¿Cuánto material necesitamos?
porque muchas veces vamos a fallar es en eso. Si fallamos en la cantidad de materiales, pues estamos perjudicando también nuestro bolsillo, nuestra economía. ¿Cómo hacemos para saber si alguien nos está cobrando bien por hacer un arreglo? O si nosotros vamos a hacer ese arreglo, ¿cuánto dinero vamos a necesitar? Pues está en la cuantificación. En la cuantificación es saber cuánto material vamos a necesitar para esa reparación. Vamos a necesitar 5 galones, 20 galones, 10 galones. Esto sale siempre de unos rendimientos. Según el material que escogimos, cuánto rendimiento voy a tener, para cuánto me va a alcanzar Buenas esto, noches. ¿cierto? En las superficies. Y Ya también pues comer. debemos tener en cuenta siempre que si vamos a usar un material, Claro. no podemos comprar el material exacto. Tenemos que comprar un poquito más de lo que es, porque es lo que llamamos el desperdicio de materiales. Si es un material líquido, en el momento de aplicarlo es muy posible que ese líquido, como es algo espeso, se nos vaya a quedar una parte entre el recipiente que estamos usando, entre el balde, caneca, tarro, lo que quieran decir, algo va a quedar, no se va a poder usar completamente. A veces si vamos a aplicarlo con un rodillo, también nos va a quedar algo de material allí. Entonces tenemos que comprar un poquito más. Por eso es importante saber cuánto de material vamos a usar. Esa es la cuantificación. Y después de saber cuánto material vamos a usar, pues vamos a elaborar nuestro presupuesto. El presupuesto es ya lo que nos va a decir, pues no necesitamos solo el material, ¿cierto? También vamos a tener que contar que dentro de eso hay un transporte del material. Si lo llevo para acá, lo llevo para allá. Si tenía que primero quitar unos materiales existentes, como lo que acabamos de ver en el edificio anterior, pues tenemos que contratar posiblemente un camión, un carro, una volqueta o algo que nos ayude a sacar ese material porque pues es material, es escombro de obra, ya no se está usando, tenemos que disponerlo a algún lugar, eso tiene un costo. Hay que comprar, por ejemplo, unas lonas para ese material que se va a sacar. Para lo nuevo que vamos a aplicar, pues seguramente vamos a necesitar un aplicador, vamos a necesitar unos cepillos, un rodillo, dependiendo del material que usemos, pues vamos a usar unas herramientas menores. Es posible que si lo vamos a usar nosotros, pues también tengamos que usar unos guantes de protección. O sea, todo esto es lo que vamos a entrar a poner dentro del presupuesto para saber exactamente cuánto nos va a costar una reparación. Y de esta forma, si nosotros sabemos hacer eso, pues no vamos a tener inconvenientes después diciendo que alguien nos tuvo que cobrar sobrecostos por el arreglo o nosotros mismos en el momento de ofrecer un servicio de, pues aprendí a impermeabilizar, ya sé cómo funciona esto, estoy cumpliendo estos 5 pasos, fácilmente yo ya puedo contratar 2 personas o hacerlo yo mismo y coordinar a estas personas para que lo hagamos el trabajo entre todos y allí empezar a generar un negocio. Si hablamos de los materiales, podemos tener unas opciones. Lo podemos tener unas membranas líquidas, podemos tener unas membranas preformadas. Son muy diferentes, tienen duraciones diferentes, su forma de instalación, de instalar son diferentes unas de las otras y en especial, digamos, no es que una sea mejor que la otra, sino que cada una va a tener su lugar específico o su caso específico. Es decir, si yo voy a tener una terraza bastante grande en un centro comercial, pues puedo usar una membrana preformada que me dé un rendimiento de 15 años de vida o de 20 años y tengo que saberlo cómo aplicarlo bien. Si voy a usar, por ejemplo, para impermeabilizar el balcón de mi casa o la terraza de mi casa, que es algo más económico, pues de pronto no necesito las membranas, porque esos son para mucha más resistencia. Puedo hacerlo yo mismo en mi casa, comprando unos materiales, lo aplico y luego lo cubro para que dure más tiempo. Va a ser mucho más económico, pero también me va a funcionar. Entonces, cada una tiene su caso específico. Eso pues lo vamos a ampliar mucho más en el curso completo, ¿no? Y como les había dicho desde un principio, la idea es que pudiéramos ver aquí unas nociones, pero es ofrecer el curso que es completo de no más goteras, que vamos enfocados también al tema de los negocios. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo mis 5 pasos? Dentro de los 5 pasos y para llegar a escoger un material, ideal es tener por ejemplo, un cuadro como estos. Un cuadro como estos es un cuadro comparativo que me va a ayudar a tomar decisiones más claras, porque a veces uno se vuelve loco cuando llego, bueno, voy a comprar un material.
¿Y cuál quiere? Y le muestran a uno siete materiales diferentes y uno termina haciendo caso es a alguien que le recomendó y le dice, vea, este es muy bueno, o este es más económico. Realmente uno necesitaría saber exactamente con números, ¿no? Digamos, los números son exactos. Vamos, este cuadro lo uso mucho para hacer comparaciones de los materiales. Aquí podemos ver cómo estamos comparando unos y vemos, ejemplo, este caso, que nos dice que este material, digámoslo por acá, este es muy parecido al de arriba, donde nos dice, mire, este material tiene este precio, aquí estamos hablando más o menos de $100, $120, con este que está cerca de los $105, está un poquito más económico. Entonces uno diría, ah, pues sí, este también es 12 años, este es 12 años, ya sé que estos me funcionan, de estos porque estoy comparando algo similar, ya sé cuál material voy a usar, ahora quiero escoger la marca y tengo que entrar a revisar el rendimiento. En el rendimiento es donde hablábamos de la cuantificación, cuánto material voy a necesitar. En este caso, uno se inclinaría para decir, uy, este es más económico, ¿cierto? Me dan garantía de 12 años, funcionan igual, es el mismo tipo de membrana líquida, que es un acrílico que estamos aquí comparando. Este es mucho más económico, esto es lo que necesito. Sin embargo, gracias a este cuadro, podemos entrar a comparar que sí, este es un poco más costoso, pero miren acá que tengo mayor rendimiento. Mientras que la presentación de este me sirve para hasta 5 metros cuadrados, el otro es más económico y puedo estar entre 3,5 y 4,5. O sea, estoy rindiendo menos. ¿Qué quiere decir? Que entonces, a la larga, este que es más económico, tendría que comprar más material del económico para cubrir Creo que no está. el área que ¿Está en la necesito. carpa? Entonces, gracias a un cuadro de estos, puedo llegar a tomar la decisión ejecutiva, verla rápidamente y decir, sí, este es un poco más costoso, pero voy a comprar solamente uno de estos porque me alcanza para todo lo que necesito. En cambio, este es más económico, pero pues voy a comprar dos. Entonces, a la larga no es tan económico. No es lo que yo necesitaba. Este tipo de cuadros, y junto con otras plantillas de presupuesto y de cantidades, las vamos a tener disponibles en el curso completo. Ya casi para terminar, entonces les voy a mostrar, esto fue un video que me envió uno de los alumnos, que después de terminar el curso, al cabo de un mes y medio ya estaba haciendo sus propios contratos de impermeabilización. Me contactó y me dijo, vea, seguí su paso a paso, hizo las 5 cosas que usted me decía, cómo tenía que hacer, y me envió el video. Pues claramente le dije, me encantaría saber, conocer un poco más. Este es el video, miren cómo estaban las humedades, cuál era el estado que tenía debajo de la placa. Efectivamente había filtración por todas partes. Ven con los materiales empiezan a fallar, ya empezamos a ver manchas, las manchas blancas del concreto, la oxidación del hierro, el material pues ya se empieza a levantar. En realidad tenía bastante afectación. ¿Y qué fue lo que hizo él? Pues este nos mandó un video, como me decía él mismo, Jason se llamaba. Digo, pues disculpe el video, no está muy enfocado además, pero pues yo soy es constructor, no soy un editor de video, entonces hizo su mejor esfuerzo y nos envió esto para mostrarlo un paso a paso con los 5 pasos que tomó del curso. Entonces veamos cómo estaba la placa originalmente. Esta es la parte superior, efectivamente donde tenemos que hacer el arreglo, porque tenía todo el problema de las filtraciones. Vamos a ir adelantándolo un poco. Si bien es una placa deteriorada, con moho, con hongos ya por todas partes,
varias fisuras. Entonces, parte del proceso que es evacuar el agua, ¿cierto? Ya identificamos el origen, sabemos que está en mal estado. ¿Qué hay que hacer ahora? Miren cómo sobre los muros ya se define el lugar de la impermeabilización, hasta dónde va a llegar, cómo se empieza a retirar todo el material existente para empezar a aplicar lo nuevo. Se empiezan a tratar fisuras, posibles huecos, se le empieza a dar un desnivel al piso para que el agua no se quede allí en posada, que ese era uno de los problemas que había, los problemas que se habían detectado. Se empieza a nivelar a darle el desnivel al piso, a emparejarlo para que quede una superficie plana y después poder aplicar los productos de impermeabilización. Miren aquí cómo se van haciendo unas pruebas con agua para que el agua, vean cómo sola empieza a escurrir, ¿no? Sí están buenos los niveles, están llegando, el agua está llegando hacia los sifones, hacia la evacuación. Disculpen, se corrió esto, ya. Aquí ya se puede ver antes de aplicar el sistema de impermeabilización o cualquier producto que el agua sí se está yendo, sí tiene un desnivel, sí se está yendo por los sifones que se esperaba, se está evacuando correctamente y después se procede a aplicar el producto. En este caso, pues primero se refuerzan los vértices, que les decía, el encuentro de algún elemento vertical con un horizontal, porque ese vértice, esa línea, es la que nos va a permitir que fácilmente haya filtraciones o humedades posteriormente. Aquí hicieron la evaluación económica y dentro del presupuesto pues vieron que se podía poner un impermeabilizante acrílico. Se podía aplicar de forma manual, forma sencilla, sin mayores herramientas, ¿no? Se va poniendo en varias capas. Primero se pone un imprimante, luego se pone otra capa. En este caso también se usó una tela de poliéster de refuerzo que lo que ayuda a mejorar, miren aquí la tela, esto blanco es la tela poliéster, ayuda a mejorar la adherencia del producto. Entonces lo que crea es que haya una capa mucho mucho más pareja y que pueda llegar a durar más tiempo. Aquí está mostrando pues que unos tubos que estaban allí mal ubicados aprovecharon y los pusieron de mejor forma. Los ubicaron ya no por el piso, sino un poco más elevados. Se cambiaron los tanques de una vez porque también estaban produciendo goteos, filtraciones y vean el resultado final. Se hace nuevamente ya cuando está seca la impermeabilización, cuando se ha dejado unos días, se hace la prueba. En este caso se ve, miren cómo el agua queda por encima, no se absorbe absolutamente nada y gracias a los desniveles pues se va yendo a los lugares de evacuación. Si ven, el material repele completamente el agua. Como les decía, este es el alumno Jason que ya con el tiempo empezó a dedicarse ya, hoy en día ya se dedica a crear, a tener su negocio de impermeabilización. Esa fue su primer negocio, una terraza pues relativamente pequeña, pero él estaba muy contento porque pues ya había hecho su primer negocio y había aprendido muy bien en el curso. Entonces, para ir concluyendo la parte técnica, la parte teórica, no siempre tenemos que entrar a hacer una impermeabilización.
Recuerden, siempre hay que hacer una evaluación. Tenemos que detectar el origen. Tenemos que revisar bien todos los problemas que tenemos, todas las señales que hay y allí podemos determinar si lo que necesitamos es hacer un sellado, una reparación o si finalmente sí tenemos que llegar a hacer una impermeabilización. No siempre ese va a ser el primer paso. ¿Y cómo pueden llegar a tener algo más de información sobre esto? Como les decía, esto es algo un poco escasa la información porque siempre nos están diciendo, no, pues por productos o es algún tema comercial. Aquí los estoy invitando a que este programa, que está subido en una plataforma, que lo pueden adquirir con 7 módulos, en donde pueden empezar a ahondar mucho más y a tener más información de todo lo que hemos visto acá. Aquí vamos a ver pues que vamos a tener varias horas de videos, varios casos que vamos a entrar a analizar, donde vamos a identificar patologías y análisis de los problemas de los materiales, cómo se manifiestan cuando tienen humedades. Vamos a hablar sobre los sistemas de impermeabilización. Ya vamos a ver mucho más claramente cuántas membranas hay, cuántas membranas líquidas, cuántas membranas preformadas, en qué casos se puede usar cada uno. Vamos a ver casos prácticos, resolución de casos, algunos cómo estaba el problema, cómo fue el proceso, cómo terminaron solucionándose. Y vamos a tener unos módulos específicos, que estos son los más claves, de la cuantificación de materiales y de presupuestos. Ya si quieres ahondar un poco más en el tema de volverlo como un negocio, entonces vamos a tener un módulo donde les voy a hablar sobre las bases para el manejo de contratos. A veces uno dice, bueno, pues sí hago un negocio, pero ni siquiera sé cómo presentarlo, termina palabreado y después no se ponen de acuerdo ambas partes. Entonces sí hay unas bases, unos tips, digamos, básicos para hacer cualquier tipo de contratos y que la ejecución de cualquier trabajo de estos, pues sea mucho mejor. ¿Cierto? Ya sea que tengas que hacer una reparación en la casa y venga alguien a hacerlo, pues desde el principio uno mismo le dice, bueno, vamos a hacer con estos parámetros. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Qué le va a poner? O sea, algo que si se hace claro desde el principio, todo va a fluir y va a ser mucho más fácil después. Y finalmente vamos a tener un módulo donde voy a poner todas las plantillas que vimos ahorita como el cuadro de ejecución, va a haber unas plantillas de presupuestos, vamos a tener varias plantillas allí que van a facilitar mucho el análisis, en especial del tema económico, que es lo que nos puede doler mucho en una impermeabilización de estas, pero que si lo hacemos una sola vez, nos vamos a ahorrar cualquier cantidad de reparaciones posteriores que haya. Más de uno ya lo sabemos, ¿no? He aplicado aquí productos, o sea, lo han comprado varias veces, han pagado mano de obra, han aplicado ellos mismos y no funciona. Si lo hacemos correctamente una sola vez, nos quitamos ese problema de encima y nos va a salir mucho más económico en adelante. Este programa está compuesto por más de 6 horas, ya tenemos, ahorita el próximo mes de marzo, se van a adicionar otras 3 horas más de material porque esto va a ser, este curso lo pueden adquirir una sola vez y les va a durar para toda la vida. Van a tener derecho a todas las actualizaciones. Cada vez que esté haciendo algún tipo de contratos o actualizaciones nuevas, me voy a encargar de subir los videos, de subir los casos. Va a haber una actualización constante de esto. Siempre se va a estar alimentando el curso y como les digo, una sola vez y lo van a tener para consultarlo todas las veces que quieran. ¿Sí? No es a veces como uno vio un curso, se lo olvida el ratico, sino van a tener la posibilidad de repasarlo y verlo en cualquier dispositivo, sea computador, sea una tablet, sea un celular, lo pueden estar consultando en cualquier momento. En el momento que se subió el curso y se mostró el contenido en la plataforma, si ustedes adquieren el curso, pues entran a una parte de la plataforma, se registran como si fuera un email con un usuario y una clave y van a acceder a él siempre. Esta plataforma nos garantiza que lo puedan recibir, que no haya problemas, que no se les vaya a perder. Y la plataforma misma fue la que evaluó el curso en $67 al principio. Ahorita, como les digo, todavía lo estamos alimentando y demás. Por eso, el curso está, por estos primeros días, por estos primeros meses del año, va a estar en $57. Ya tenemos una rebaja. Este pago lo pueden hacer con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Hay varias formas de hacerlo. Se hace directamente en una plataforma y van a tener una garantía, por lo menos una garantía inicial de 7 días.
de manera que ustedes pueden entrar, pueden revisar el curso, ver el contenido del curso. Si no les gustó y no es lo que estaban esperando, durante esos 7 días pueden pedir el reembolso del dinero y pueden reembolsar el 100% del dinero. No, aquí no hay nada de eso durante los primeros 7 días después de haber realizado la compra. Esto se puede adquirir a través de un link que les voy a enviar al grupo. Las ventas se van a abrir durante el fin de semana. Van a estar a partir de mañana. De mañana a las 10 de la mañana se abren las ventas del curso. Hoy todavía no, hoy están cerrados. Hoy estábamos solamente dando una exposición, lo que pueden encontrar y pues que tuvieran algo más de información que les pudiera ayudar. Y si quieren pues ahondar más en el tema, como les digo, volverse un poco más profesionales, está el curso completo que vamos a tener hasta el sábado 1 de marzo a las 6 de la tarde, un cupón disponible para el 20%. Es decir, van a tener el curso va a estar en $57, pero hasta el sábado, con este código Goteras20, van a tener un 20% adicional de descuento. Es decir, el curso va a salir en $45 más o menos. Está mucho más económico de lo esperado y con una muy buena información. Sumado a esto, pues vamos a tener una promoción adicional para los, digamos así como por fidelidad, a los más interesados, a los que quieran todavía obtener un poco más de conocimiento en el tema e ir más allá. Los primeros 5 compradores, pues yo puedo ver el registro, puedo ver quiénes fueron en el orden en que están comprando. Los primeros 5 que compren, van a tener una posibilidad de una mentoría personalizada conmigo en línea. Esta mentoría la vamos a programar más o menos en un mes después de que compren el curso para que puedan revisar bien la información del curso, puedan revisarlo todo esto. Y la mentoría lo que vamos a hacer es afinar todos los conocimientos adquiridos que hayan tenido dentro del curso y si quieren o si tienen algún problema específico que no han logrado solucionar o que ya están aplicando y tienen dudas, pues podemos entrar y ver los casos específicos. Realmente pues vamos a hacer una mentoría aproximadamente 1 hora y podemos llegar a tomar a abarcar los temas que tengan dudas o que deseen en ese momento. Entonces recuerden que las ventas las abrimos desde mañana. Yo les mando un mensaje al grupo. A partir de las 10 de la mañana van a estar abiertas las puertas. Hasta el sábado tendremos 20% de descuento y los primeros 5 compradores van a tener la mentoría personalizada. Entonces les agradezco mucho por haber asistido a esta sesión. Espero que pues el contenido de valor les haya gustado, que haya sido muy valioso para ustedes. Espero que el curso que vayan a adquirir también les complete todas las expectativas. Y si tienen alguna duda, podemos quedarnos un rato más, unos minutos más. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas de lo que vimos de la teoría, de la adquisición del curso o de lo que quieran en general. ¿De acuerdo? Pueden dejar sus preguntas aquí en el chat, yo los voy leyendo. Y pues mientras tanto, si no tienen preguntas y todo quedó muy claro, pues también los voy a invitar a que se unan a Instagram, a nuestras redes sociales, de No Más Goteras, se llama así en Instagram. Y vamos a ir subiendo también contenido allí, algunos tips, algunas pepitas de conocimiento que les ayude a solucionar estos problemas o a crecer más en el conocimiento del tema de humedades, filtraciones y la solución impermeabilizaciones. Voy dejando la grabación hasta aquí y quedamos abiertos a sus preguntas